un joven al que tú le quieres decir qué tiene que hacer, no te va a mandar a la fregada. Claro. ¿No? Creo que era un policía el que estaba investigando todo el caso. Sí. Y como que su hijo se le acerca y dice, pues es que me das pena de que no sabes ni por dónde buscar, ¿no? Sí. Un corazón morado significa no claro, sé qué. Claro, sí. Y yo así como de, yo no sabía eso. Pero ya no es solamente que tú entiendas o sepas mover un teclado de computadora, ya no solo es solamente que sepas mover la pantalla del celular y que sepas meterte a las aplicaciones. Claro. Ahora entiéndele a los mensajes que se mandan y a los códigos de comunicación. Que no los entendemos, entonces los malos son ellos. O sea, la generación de cristal no se comprometen. Claro, me imagino qué tipo de adolescente va a ser, ¿no? Y entonces digo, pero no, o sea, ellos cuando me dan ganas de cachetear a la gente, no, póngasela, trabaje, señora, no sea mensa, ¿no? Entonces, busque un vínculo con su hija, porque de verdad, o sea, luego no van a poder. En mi caso, donde hablamos que mi generación apenas empezaba a conocer las computadoras, el internet, el yo meterme a una carrera como ingeniero en sistemas computacionales era como de, wow, es la carrera del futuro, ¿no? Pero pues porque nadie sabía de computadoras, ¿no? ¿Qué tal, primos y primas? Bienvenidos a un episodio más de Primos Podcast. El día de hoy estamos muy contentos de grabar un episodio más y tenemos un tema interesante que lleva por título ¿Por qué ya no entendemos a los jóvenes? Un tema que creo que nos toca mucho, pues tú como maestro lo vives a diario con tus jóvenes, tanto en preparatoria como en primaria. Y pues bueno, yo tengo dos pequeñas que están, una en adolescencia y otra en preadolescencia. Entonces, pues es interesante y bueno, sobre todo como platicar también, pues, cómo vivimos nosotros esas brechas generacionales, tanto hacia abajo con los jóvenes como hacia arriba con los mayores, ¿no? Sí, yo la vez que planteábamos el tema les recordábamos el primo y yo que esta parte de cómo es que surge este podcast o más o menos cómo nos lo fuimos imaginando y surgía aparte de nuestras crisis existenciales, por ejemplo, de preguntas que yo le decía o crisis que yo compartía con Omar. Y justo creo que me volvió a dar una y entonces a partir de eso se propuso el tema y empezamos como a trabajarlo y pues sí, llegábamos como a estos temas de cómo es que de repente ahora estamos viviendo nuestra relación con los que son más jóvenes que nosotros, porque claro que somos muy jóvenes nosotros, pero con los más jóvenes nos cuesta quizá últimamente comunicarnos. Yo le decía y lo decía bien ahorita Omar, ¿no? De repente con mis estudiantes de preparatoria, ¿no? Hace como otros años anteriores, pues yo llevaba una buena relación. Ahora la llevo también, pero creo que me era más fácil comunicarme con ellos, como entenderles, como hablar sus mismos códigos, etcétera. Me era más fácil hace algunos añitos. Entonces, ahora justo le narraba a Omar, ¿no? Llevamos una banda de rock, por ejemplo, en la preparatoria y pensamos que, no quiero hacer el fiestón, no acá más loco de las generaciones. Y como que te iban a decir, ay, el maestro nos trajo una banda de rock. Los maestros, ¿cómo saben de música? A la vanguardia. Exacto. Porque hace algunos años lo hubiéramos hecho, bueno, ya lo hemos hecho y pegaba, ¿no? Y se levanta, pero ahora, nada. Y entonces yo decía, pero nada desde el punto de vista que no conocen el rock, que se quedaron así como que, ¿qué es esto, no? O sea, sí. No sé si puedes narrar un poquito más. Sí, pues era así como, o sea, llevamos la banda de rock, la banda tocaba rock en español, rock urbano, rock en inglés, todo, o sea, te manejaba todo. Se aventabas todo, hasta su ska también de repente, okay, ¿no? Muy animados, muy agradables, chavos de nuestra edad, como de menos de 40 o 40 y tantitos, ¿no? Entonces, pues nosotros pensábamos que era una buena estrategia y empezó a tocar la banda y los chavos así de... ¡aburrido! No conocen de esa música, no saben, por ejemplo, ya no sé, lo que escuchamos, ¿qué te gusta? En los 2000, por ejemplo, sí, ¿no? Que también de repente yo digo 2000 y para mí es muy cercano, no sé para ti, pero de repente hacer la cuenta de que ya han pasado 25 años del 2000 es como un balde de agua fría para nosotros. Sí, esa parte de cuando yo digo, pues este chavito le preguntas, ¿cuándo naciste? Y dice, en el 2000. Y por un lado te dice, pues fue ayer el 2000, ¿no? O sea, no ha pasado tanto tiempo y ya te dice, no, pues ya tengo 25 años. Sí. Wow, ¿no? En mi caso muy en particular, pues tengo 40 años y como que no sé, quizá este último año, estos últimos 2 años, como que me está pegando ese duro golpe de realidad de, pues ya no estoy chavo, ¿no? Y cuando Alejandro me platicaba esta vivencia del rock, me sorprendió así en primera instancia, pero también como que tratando de analizarlo rápido le decía, pues claro, tiene sentido, o sea, sí, en la actualidad pues no se escucha rock y las bandas de rock que nosotros escuchamos en su momento,
pues de alguna manera se han apagado o ya no se escucha, ¿no? Y otros ritmos, otros sonidos son los que como que han acaparado el Claro. famoso mainstream, ¿no? Sí, claro. Y hoy en día pues es, no sé, reggaetón, sonidos urbanos, pero de otro tipo, ajá, ¿no? Sí, Entonces, lo urbano. Ajá. Lo urbano. Entonces, pues sí, o sea, como que sí me cayó en shock, pero luego como que entendí pues claro, o sea, el rock ahorita no está presente, entonces ¿cómo lo van a conocer? Pues no. Sí. No, y la banda empezó tocando cosas de Limp Bizkit, de Rammstein, o sea, de cosas que son nombres para mí como muy frescos. Ajá, Y luego se pasaron bueno, imagínate, tocaban rock nacional, se aventaron acá las de Aragán y demás. Okay. Y luego pasaron al famoso rock en español, desde Soda Stereo, Héroes del Silencio, bueno, un poco hasta de los Bunkers, por ejemplo, que para mí es como muy actual, pues, pero no echamos nada, o sea, nada. La clásica de Sufre, mamón. Bueno, esa es la única que todos cantaron. Por lo menos todavía por lo menos esa, okay. Pero no todos, o sea, ni siquiera eran todos, y me sorprendía mucho que acaba o sea, todavía faltaba tiempo para que terminara la banda, porque se le contrató cierto tiempo, faltaba como unos 40 minutos y ya coincidía como con la hora de salida de las clases. Entonces dijimos, bueno, pues les damos salida y algunos se irán, no algunos, todos. Al final nos quedamos como 20 chavos solamente y los maestros y maestras muy contentos. Era la que te iba a decir, cuando dices chavos te refieres a los maestros, ¿no? Vamos, los maestros rockeando. y así, pero justo eso ya después como de la anécdota, que sí puede ser muy graciosa o no, pues me quedo pensando, ¿no? ¿Qué está pasando con con la comunicación o con el vínculo que tenemos con los jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Y qué ha pasado a lo largo del tiempo? Porque cuando hablamos de juventudes, ¿no? Es como un tema como muy complejo, porque el mundo, o pensamos más bien que el mundo, las acciones políticas, económicas, ¿no? Son de los adultos. Y entonces, de alguna manera, cuando decimos, es que tú estás chavo, o sea, tú no puedes opinar, tú todavía no puedes votar, tú no tienes el poder económico para poder decidir, tú no tienes la construcción de la formación política para poder hablar. Es decir, como que todo el tiempo los adultos somos quienes tomamos decisiones y de alguna manera, como somos los que estamos tomando decisiones y como que somos los que mantenemos el mundo girando como gira y demás, pues los jóvenes son como este submundo que, ¿no? Pues que ahí está y que algún día van a crecer y van a poder ser como yo adulto. Pero los hemos relegado, creo que muchos años, y de repente lo que ahora pasa es que no nos podemos comunicar con ellos. Y creo que hay una cosa ahí que tenemos que ir como entendiendo y a lo mejor reparar, pero yo no sé cómo. Sí, o sea, yo creo que nos genera un shock porque, a ver, yo creo que en todo momento de la historia siempre ha sido como complicado entender a los jóvenes. Pero antes uno era el joven, uno era el que estaba del otro lado, ¿no? Y no nos entendían. Y no nos entendían. Y ahora que ya estamos del otro lado, pues es así como que un duro, o sea, es como coloquialmente se dice, dimos el viejazo, ¿no? Y entonces, ahora que nosotros nos toca estar del otro lado, pues uno cree que está ahí en la onda, ¿no? Y que las trae y que es un joven y pues no, ya eres un chavorruco, más ruco que chavo y muchas cosas no entiendes, ¿no? O sea, esta parte de el rock, pues cuando tú me lo platicabas, te digo, me generó un shock, pero también creo que, no me acuerdo si esta semana o la semana pasada, yo soy como seguidor de la banda Café Tacuba, y ellos también subían como un en vivo, donde estaban, ese día que subieron el en vivo, estaban celebrando 36 años de carrera. Y cuando te pones a hacer como que cuentas, es 36 años. Yo me acuerdo que como de los primeros conciertos a los que fui fue uno de Café Tacuba y uno de que estaban celebrando sus 15 años en el Zócalo y así de, ay, o sea, ¿cómo es que pasó ya tantos años, no? Sí, claro. La vez pasada platicábamos también pasada o antepasada platicábamos de Molotov y te decía yo, pues mi época rebelde, mi época de juventud, pues se alineó con que en ese momento salía por primera vez el primer disco de Molotov, que era así como que, wow, o sea, toda una revolución, están diciendo groserías sí, claro, en las canciones, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que a la actualidad, pues esas bandas de rock, pues, o sea, se quedaron como que en la nostalgia de todos los chavorrucos bueno, los que somos ahora que los escuchábamos en esa época. Y hoy en día, pues, por ejemplo, en este tema musical, pues han ganado territorio otro tipo de ritmos, ¿no?
que muchas veces pues te das cuenta también ahí que ya te convertiste en un papá o en un señor, de que dices, ay, qué canción tan vulgar, ¿no? Cuando a lo mejor cuando tus papás te escuchaban o te veían escuchar Molotov y decían alguna grosería, pues tus papás te decían, no, oye, qué canción tan grosera. Pero ahora escuchas no sé, alguna canción de reggaetón y donde pues, suena algo así un poquito más fuerte de lo que tú estás acostumbrado y como que es, oye, ¿qué canción es esa, no? Sí, claro. yo les hago burla a mis hijas y a mi esposa que cuando salimos, o sea, por ejemplo, cuando venimos para acá, mi esposa es la que pone la música y una de mis hijas como que va también agregando canciones y de repente ponen así canciones que les gustan a ellas y traen así como que alguna grosería. Les digo, a papá no le gustan las canciones groseras, pero a mí sí, o sea, no más por molestarla. Claro, ¿no? claro. Pero te das cuenta cómo esas como brechas generacionales o para entender a los jóvenes, pues tienes que entender también como que la situación o el contexto que ellos están viviendo, ¿no? Es complicado como decir, este chiste va a caer bien o esta canción les va a gustar cuando a lo mejor no estás viviendo su contexto, ¿no? Entonces, a lo mejor haces un chiste con referencia a series que tú veías en el pasado o con programas, películas que tú viste y pues los jóvenes no lo conocen, ¿no? O con canciones, ¿no? Que a lo mejor es una canción muy famosa para ti, para mí, que tiene una letra en particular. Ajá, y que dices, claro, ahorita mete un chiste de esto y pues los chavos no lo conocen, ¿no? Ahí es donde se empieza a hacer la brecha generacional. Sí, y qué curioso porque nosotros hablamos mucho aquí de plasticidad cerebral, de abrir la mente, de poder ser como prácticos y poder adaptarnos y demás, pero aquí está el ejemplo de que luego no lo logramos, es muy complicado, ¿no? O sea, es decir, aperturar nuestras ideas a las ideas de las juventudes es bien complicado porque de repente ya dado nuestra experiencia, nuestros niños y demás, tenemos como posturas bien fijas, ¿no? Y de repente venir a escuchar las opiniones de los jóvenes, de las jóvenes, nos cuestan. Yo escucho adultos no contemporáneos nosotros que dicen, no, es que ¿qué es eso de hablar de alguien que le digan con pronombre ella, por ejemplo? Ajá, ¿qué es eso, no? O ¿qué es eso de que ahora hay trap o no solo ya, déjate reggaetón ya está suena un poco viejo, pues. Ajá, sí. Pero no, o los corridos tumbados, no, que eso no es música, ¿no? Ajá, sí. O sea, y ese tipo de cosas, claro, uno tiene una constitución cerebral ya como adulto y aperturarte a lo que los demás están haciendo, bueno, los jóvenes o las jóvenes, pues nos cuesta un montón. Sí, qué bueno que la mencionas porque sí, o sea, efectivamente nosotros aquí estamos de que tu versión de ti no es la que tienes. Constrúyete y mejora. Tus estructuras mentales, ábrete y que no sé qué. Y muchas veces ahí es donde en la práctica se ve que realmente es algo bien complicado. Ahí está, ¿no? La hipocresía. Ahí está la hipocresía, porque sí, o sea, por ejemplo, en la música, otra vez regresando, pues el tema de los corridos tumbados, o sea, yo, por ejemplo, sí soy como que de gustos un poquito entre el rock y los corridos, la música regional mexicana. Pero cuando salen así corridos tumbados y como que los ves vestirse así como que dices, eso no representa el regional, o sea, no trae bota, no trae el sombrero. Y ves los chavos así en tenis y dicen que estos chavos parecen más raperos, traperos. Parecen quién sabe qué, ajá, no parecen nada. Pero, o sea, como que cuando ya te detienes como a analizar, dices, pues estás cayendo justo en la crítica de lo que recomiendas no hacer, ¿no? O sea es bien difícil como tener esta plasticidad, pero qué bueno que tenemos como este espacio para nosotros mismos darnos cuenta de que pues no es tan fácil estar aquí. O sea, es muy fácil estar hablando, pero llevarlo a la práctica es complicado. Yo escuchaba, a mí los curiosos todos los escucho y no me parecen malos, me gustan. Las letras de repente no son como lo que me prenda, me flipe, pero la música, o sea, los instrumentos que son, a mí me gustan mucho, mucho. Pero, ¿sabes? O sea, los escucho, de repente escucho notas de que es una nueva canción, digo, a ver, vamos a darle al Spotify, la abro y ya sale, ¿no? Pero justo hasta esta semana, Omar, vi un video del famoso, creo que era Natanael Cano, no sé quién es. Okay. Y ay, justo, chamaco languiducho, que una sudaderota, no sé, y de repente yo pensé lo mismo que dijiste. Eso no representa el regional mexicano. Así no se vestiría así Lupe Esparza de Vicente Fernández. Exactamente. Sí, entonces, eso representa una crisis para nosotros como adultos, pero seguramente también para los jóvenes, ¿no? Claro, y, o sea, qué bueno que, insisto, que tenemos este espacio como para
detenernos, porque muchas veces vamos precisamente por la vida como criticando de, ay, eso no es música, ay, antes la música era mejor, esos ya ni son canciones, pero cuando te detienes un poquito como a hacer esta autorreflexión de, pues es que antes, pues era antes, o sea, ya es algo que pasó, y si te quieres conectar como que con los jóvenes, pues tienes que tratar de entender por qué lo están escuchando. Digo, por un lado, me queda claro que siempre el tema de lo que le llaman el mainstream, pues es porque lo escuchas en todos lados, ¿no? De repente se volvió famoso en TikTok, en la radio, en YouTube, y pues por todos lados lo escuchas. Entonces, esa parte de pues me voy a tapar los oídos para no escucharle es complicado. Entonces, ver por qué ahora estas generaciones escuchan lo que escuchan, pero tratar como no partir solo desde la crítica, sino tratar de entender un poquito por qué eso se volvió famoso, por qué eso es lo que escucha, ¿no? Y creo que eso es lo que a veces nos falta. O sea, es mucho más fácil ir diciendo, ah, eso está mal, en mis tiempos era mejor, pero tratemos de entender un poquito lo nuevo. No, y llevar eso, por ejemplo, el ejercicio de la música a todo lo demás, porque los muchachos, las juventudes ahora entienden de manera diferente el ser mujer, el ser hombre. O sea, no es lo mismo que lo que era para nosotras y nosotros en nuestra generación que lo que es para ahora ellas y ellos, ¿no? O sea, el ser hombre, el ser mujer, el ser joven, el ser persona es diferente, ¿no? La violencia, como nosotros la entendemos, tampoco es lo mismo como ellas y ellos lo están entendiendo. Es decir, no solamente con la música, sino con todos los temas, pero si nos puede, fíjate, si nos puede trabajo con la música o con la moda, luego entonces como que lo que tienen en la cabeza también, otra cosa que pasa mucho en la escuela, de repente es, bueno, en el contexto en el que yo experimento, pues es los chavos que ahora traen de repente traen el pantalón, pero en mis tiempos el cholo lo traía guango, ¿no? O sea, guango, pero fajado todavía, ¿no? Ajá. Y luego como que le fue bajando, ¿no? Como a la mitad de la pompa, ¿no? Ya, ¿no? Pero ahora ya lo traen abajo de la pompa, ¿no? Entonces, ¿en serio? Sí, o sea, algunos chavos ya lo traen así. Y así andan por la escuela o por las calles, ¿no? De repente, y ha habido madres de familia y también maestras y maestros, que es lo que me parece un poco más terrible, que dicen, no, pero ¿por qué no tenés? Así no se viste la gente, y de repente dice, bueno, así no te vistes tú, ¿no? Pero ellos sí, o ellas sí. Entonces, creo que una de las cosas que podría irnos ayudando, Mar, es como, a ver, ¿qué de lo que están haciendo los jóvenes y las jóvenes ahora sí atenta contra su construcción mental y personal o social? ¿Y qué no? Porque si alguien, ya creo que lo hemos platicado igual alguna vez aquí, bueno, ¿cómo nos vestimos? O sea, ¿cómo se viste un adulto? ¿Quién define cómo se tiene que vestir un adulto? Lo correcto. Ajá, ¿quién define lo correcto? Pues nadie. O sea, realmente es como uno se sienta cómodo, ¿no? Y si uno quiere chavorruquear o quiere, bueno, nosotros como adultos no, o sea, hay quienes ya visten como, ¿no? Con colores más uniformes, etcétera, sin estampados, y hay quienes, bueno, pues andamos un tanto coloridos, y habrá quien diga, ¿no? Es que ya tienes casi 40, tú ya no te puedes vestir así. Y si a mí alguien me dice eso, yo digo, ¿a usted qué le importa? Porque puedo. Y lo mismo pasa con los chavos. O sea, ¿por qué si yo como adulto defiendo esa postura que me parece aparte adecuada de yo puedo vestirme de la manera que yo quiera, yo determinaré si me veo bien o no, determinaré si me siento cómodo o no? Porque entonces a los jóvenes sí les queremos decir cómo se tienen que vestir o cómo, y entonces es como esta contradicción nuevamente, ¿no? Sí, y son temas bien interesantes que estamos ahorita como partiendo de lo básico, y a lo mejor ahorita entraremos a lo profundo, como ahorita el tema de la música, el tema de la ropa. Justo ahorita que veníamos para acá platicábamos de que tenemos una fiesta con un familiar en los próximos días, de esas fiestas donde pues tienes que ir un poquito más arreglado, ¿no? Sí. Y mis hijas no son de estar usando vestido. Ajá, claro. Y por ejemplo, mi esposa decía, no, sí tienen que usar vestido. Un poquito en tono de broma, ¿no? Nunca hemos sido así como que tan exigentes con esa parte de la vestimenta. Pero pues incluso yo, o sea, yo nunca he sido así como que la persona que se viste más formal o que tiene que vestirse de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? Y en algunas ocasiones también me he pensado de cómo me vestía yo a los 17, 18 años. Digo, ay, cada barbaridad que hice de que era una fiesta y yo ahí en Bermuda, dice, ay, qué pena, ¿no? Pero en ese aspecto, pues de alguna manera tuve la libertad, ¿no? Claro. Y ahorita que tengo a mis hijas, o sea, vístanse como quieran. O sea, creo que ustedes ahorita van a encontrar su identidad en donde digan, claro, esto es lo que me acomoda, y creo que
solitas van a entender en qué momento el contexto amerita que la vestimenta cambie, porque, sí, claro. Insisto, yo a veces llegaba a una fiesta, una reunión familiar, no así fiesta grande, y era así como que, o sea, mi mamá seguramente quería que me vistiera de otra forma y tampoco me exigía mucho. Y pues yo iba como yo quería en esta rebeldía que tenía en ese entonces. Y hoy en la actualidad, pues como tú, o sea, a mis 40 años, pues me he visto como yo quiero, pero veo muchos aspectos o muchos contenidos donde de repente dicen, no, es que un hombre de 40, un maduro, después, si usas esto después de los 30, estás mal. Y yo, váyanse al carajo, ¿no? Pero como dices tú, si tú defiendes como esa postura, pues ¿por qué no permitirlo en los jóvenes, no? Y también me recordó ahorita esta parte que hablábamos en el capítulo anterior del poder, donde decíamos que a veces como que son ciclos, ¿no? O sea, claro. Hay aquí como que un ciclo, viene una transición y luego como que regresas a esa parte. Me parece que las modas son igual. O sea, en nuestros tiempos, o sea, me acuerdo que los que se vestían así guangos, pero así guangos con unos pantalones así súper grandes, tipo cholo, y como que, como decías tú, como que le fueron bajando a la pompa, ¿no? Y fíjate que yo en algún momento vi que eso se cambió y luego era como que utilizar pantalones así como que bien embarrados. Claro, claro. Sí, bien pegaditos. Y ahorita los no sabía. Los skinny jeans. Y de repente yo utilicé un poco pantalones más cerrados y ya luego vi un video de no, eso ya está fuera de moda. O sea, estás utilizando skinny jeans, y yo, ay, ¿y ahora qué vas a hacer con todo mi guardarropa? Y ahorita que me dices que otra vez es así guango, digo, bueno, otra vez me voy a comprar pegadito, pero sí, no, es eso pasa, ¿no? Y ocurre en la búsqueda de la identidad, pues, o sea, todas y todos estamos buscando esas edades, pues, buscar quiénes somos, ¿no? Y cómo nos colocamos en el mundo. Y a veces eso no nos permite, no lo estamos permitiendo, ¿no? A lo mejor no nos los permitían y luchamos para ganar esa libertad, ese derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra apariencia. Y ahora a veces parece que no estamos defendiendo lo mismo con las juventudes. Pero también pasa otra cosa, que seguramente le pasaba a nuestros padres, a generaciones más grandes que nosotros, que dicen, es que no te entiendo, es que no sé qué quieres, es que no sé por qué piensas esto. Y de repente ahora me he encontrado como pensando lo mismo, de repente con los jóvenes, es decir, así, es que no entiendo por qué toma estas decisiones, es que no entiendo cómo está construyendo, cómo llega a estas conclusiones. A veces sí habrá que decir que también algunas de las conclusiones pues tienen que ver con la inmadurez que tienen y con la falta de experiencia. Y creo que ahí hay que ir como no diciendo qué tienen que hacer, sino como, y ni siquiera tampoco guiando, fíjate, yo pienso últimamente que más bien es ir como colocando algunas preguntas. Tendríamos que estar como colocando, lanzándoles algunas preguntas a las juventudes, como a ver, ¿y esto te parece como, o sea, como, porque también cuando somos jóvenes y los queremos guiar, o sea, un joven al que tú le quieres decir qué tiene que hacer, no te va a mandar a la fregada, ¿no? Como nosotros mandamos a la fregada a nuestros papás, a los adultos. Pero si quizás si vamos sembrando algunas preguntas como ¿esto te parece bien? ¿O qué harías en este tipo de cosas sin tratar de imponer? Quizá eso funcionaría. Y decía yo que a lo mejor esto le pasaba a nuestros padres porque pues no nos entendían, no podíamos comunicarnos. Llegó un momento en que seguramente los canales de comunicación se cortaron o se entorpecieron mucho tiempo porque éramos dos mundos diferentes, ¿no? Sí. Ya luego cuando uno crece, que es otra cosa también, ¿no? Cuando uno crece va entendiendo más esos códigos, esas formas de ser de los papás, de las mamás, pero mientras tanto, pues sí la pasa uno mal, ¿no? No sé tú cómo la pasaste, Omar, en esta cosa de no entender o no ser entendido por tus padres o por los adultos. Mira, tú comentabas ahorita, antes de ir a esa pregunta, tú comentabas que a lo mejor cuesta trabajo entender a los jóvenes, pero quisiera así como que comentar rápido que, por ejemplo, tú y yo en teoría caemos en una generación llamada millennial, ¿no? Que nacieron entre los años 81 y 96. Luego viene la generación Z, que en teoría es del año 97 al 2012. Y luego la generación alfa, que es la actual a partir del 2013 y hasta la actualidad. Por ejemplo, si nosotros queremos comprender ya sea, por ejemplo, a los alfa, pues les llevamos 25, 30 años de diferencia. O sea, como que algo. O sea, como que los temas, las referencias que nosotros traemos, pues son bastante diferentes. Y bueno, con los Z, pues también no se diga la diferencia. O sea, como que les llevamos 20, 25 años de diferencia. Yo cuando platico, sobre todo con mi hija, la mayor, que anda en esa generación Z, ya así como que en los últimos,
pues de repente trato de hacer esto que tú dices, ¿no? Como de preguntarle qué opina ella de algunos aspectos para tratar de entender su forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, ese tema que a lo mejor en nuestros tiempos era así como que incluso un tema tabú, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, pues, o sea, yo recuerdo que en nuestros tiempos era así básicamente como que el que saliera alguien del closet era así como que, Sí, wow, claro. o sea, y todo un tema, todo un tema. Y mi hija llega así y dice, no, es que mi amiga es bi y ella es tal y ella no le interesa. Sí. Y yo así, esos conceptos ni los entiendo. Exacto. Entonces, claro. Es responsabilidad de nosotros también tratar como de entender ese contexto para que precisamente no se rompan los canales de comunicación. Porque regresando a la pregunta que me hacías, ¿cómo lo viví? Pues yo siento que, y no culpo, mis papás pues estaban más metidos en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, como que vaya bien en la escuela y proveerles. O sea, claro. En la casa de mi papá, claro, pues proveer, ¿no? O sea, ya se anda pensando en homosexualidad o en... O si tiene rollos emocionales, eso... Exacto, claro, es un tema que no lo puedo atender y insisto, lo entiendo totalmente. Y mi mamá, que era un poquito más presente, porque pues, mi papá tenía que proveer y llegaba muy tarde a la casa y no estaba tan presente con nosotros. Mi mamá, pues sí era de repente como que a lo mejor nos hacía unas preguntas, pero yo en lo particular, como que en esa época adolescente, juvenil, o sea, yo incluso como que era así de, no me hables, o sea, no quiero que me preguntes ese tipo de cosas, ¿no? Dígese, señora. Ajá, sí, como que ese tipo de temas los prefiero tratar con otras personas, ¿no? Sí. Y es que eso pasa también con los jóvenes ahora, o sea, es así como de, no, exacto. No solamente estamos luchando como adultos con la falta de comprensión de sus códigos y formas de pensar, sino también como con su resistencia a no querer comunicarse con nosotros. Exacto. Okay. Esa es otra, ¿no? Porque sí, quizá alguien dice, no, yo ya estoy entendiendo más, o sea, como conceptillos, ¿no? O sea, no sé, cosas que a lo mejor, ya ni sé si eso ya es muy viejo, pero el famoso mensaje, ¿no? El GPI o ese tipo de cosas que se comunican con emoticons y demás, ¿no? Su lenguaje de la chaviza está como que bien complicado. Y quizá uno ya está medio entendido o se mete a investigar y dice, no andan por acá. Esa es una cosa, o sea, que tú entiendas, que tú trates de entender, que igual creas falsamente que lo estás entendiendo. Y lo otro es que de repente, pues no hablan, o sea, no quieren decir nada, ¿no? O sea, no te dicen nada y eso ya es como, es otra barrera y más grande, pero aparte es más peligrosa porque justo en nuestra época, Omar, pues sí lo veíamos, ¿no? Yo igual siempre he tenido muy buena relación con mi mamá, pero pues hay cosas que decía, no le voy a contar esto porque, y fíjate, pues no lo va a poder manejar, o sea, no va a saber qué hacer, ya está grande, ya está grande, ya no es chava, esto ni siquiera lo va a entender. Y sabes que en algunas cosas, en efecto, siento que no las entendido. Y creo firmemente que no las hubiera entendido, sino que su marco referencial, no le iba a permitir como entender lo que yo estaba pensando. Y eso pasará con los jóvenes nuestros, pero creo que si bien nos cerrábamos a la comunicación, los riesgos de que nosotros en nuestra juventud nos cerráramos a la comunicación con nuestros padres eran mucho menos agresivos o mucho menos fuertes y tenían consecuencias menos graves, porque ahora con esto de las redes sociales, con estas como comunidades ocultas, este riesgo que ahora tienen de poder encontrar resonancias de sus ideas o de sus miedos en otros lugares del mundo y con otras comunidades ocultas y demás, es mucho más grave. O sea, nosotros podíamos compartir con nuestros cuates en corto en la comunidad, ¿no? La bolita, la pandilla, lo que fuera, pero ahí quedaba, pero ahora que tengan una apertura global, mundial a muchos temas, nos pone mucho más en riesgo y eso es muy preocupante. Sí, totalmente de acuerdo. Y me regreso tantito desde que platicabas lo de tu mamá. Ahora que uno es padre, como que te das cuenta, y mencionabas también lo del GPI, pues te das cuenta que también como que la comunicación es como una comunicación que ellos crean de su generación y que también se vuelve como un blindaje como para que tú puedas penetrar, ¿no? De repente me salen TikToks yo creo que una persona como de mi edad, donde explica como que las cosas que utilizan los chavos para comunicarse. ¿No? Como es el GPI, tenía una amiga, ahora tengo una amiga que es más joven que yo como por casi 10 años y de repente yo le preguntaba cosas de, oye, ¿qué significa esto? ¿No? Y como que me decía, el famoso PV, nunca lo he entendido, no lo he entendido bien el PV o PV, como que punto de vista de no sé qué.
Pero eso de alguna manera es, insisto, un blindaje, una barrera en donde pues, no entiende su comunicación, ¿no? Y esto, como dices tú, se vuelve peligroso cuando, por ejemplo, en nuestros tiempos, pues a lo mejor encontrabas esa resonancia con un grupito de 4 o 5 personas en tu escuela, ¿no? Y era, los ves en la escuela y ya te vas a tu casa y ya no tienes contacto con él. Pero ahora que están conectados prácticamente 24/7, lo peor es donde pues empiezan a encontrar como que esa resonancia pues con personas prácticamente de todo el mundo, o por lo menos con las que hablan igual, ¿no? De decir, pues ellos piensan igual que yo, claro. Y los papás son los malos, porque también se presta mucho a esa edad donde, pues es que mis papás no me entienden, mis papás son los malos, y con ellos sí me entienden, ¿no? Estas ideas que tengo, pues hacen resonancia con lo que ellos mismos están pensando, ¿no? Sí, y esto de la resonancia, o sea, es bien importante que lo recalquemos, ¿no? Con nosotros pues eran 4 o 6 chamacos, una bola. Ahora con ellos es muy grave, y ahí es donde la cosa se empieza a poner muy fea, ¿no? O sea, fea en el sentido de esta falta de comunicación o de comprensión hacia las juventudes, pues derivan muchos problemas psicológicos, ¿no? En problemas de salud, en problemas de violencia, etcétera. Y a veces también pienso mucho en la violencia que se ejercía o cómo ejercíamos nosotros la violencia, ¿no? Que yo recuerdo mucho que era violencia contra otros, ¿no? O sea, contra tus trancazos, algo así. Pero ahora es violencia contra otros y luego contra uno mismo también. Eso ahora me desconcierta mucho, ¿no? O sea, de repente ver las autolesiones, de repente ver estudiantes sumidos en la ansiedad o en la depresión, ¿no? O sea, es decir, son cosas que también nos están hablando, pienso yo, de este mundo muy solitario en lo físico, ¿no? En lo real, pues, pero muy acompañado, quizá muy impactado por muchas voces del exterior, y del exterior no he entendido como el exterior como la calle, o el exterior, el contexto, y entendido como el internet básicamente, sí. O sea, la nube, pues, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso es preocupante, ¿no? O sea, no sé, series como Adolescencia, ¿no? La que fue un trancazo, ¿no? Y pues creo que para todas y todos, aunque sea un caso de allá, de lugares muy lejanos que no tienen nada que ver con nosotros, sí tienen que ver, pues, o sea, porque sí, para mí sí es como un reflejo de lo que ocurre con los más chavos y chavas que nosotros. Y ahí es donde viene como un poco mi angustia y mi crisis, porque de repente es como, ¿cómo le entro a ese mundo? O sea, ¿cómo le entro? Porque no tengo a lo mejor todas las herramientas emocionales o de tecnología y demás, y en realidad esta brecha como va creciendo, ¿no? Me da esperanza que van a crecer, ¿no? O sea, que van a crecer y que podremos compartir algunos puntos de vista, pero mientras yo lo que pienso, o sea, es que están solos por allá aquí en su mundo y que poco puedo hacer por ellas y por ellos, y eso me angustia. Y luego me angustia también, acá ya compartiendo mis angustias, me angustia las generaciones que vienen más, o sea, las más jóvenes, ¿no? Porque es aún más complicado. Me ha tocado ver en primarias, por ejemplo, ¿no? Niñitas o niñitos o niñites, ¿no? Que de repente tienen rollos que dices, chavo, tienes 7 años, o sea, tienes 6 a 7 años y ya habla y dice, no, porque no, no entienden mi punto de vista y entonces nadie me quiere, o sea, con cositas así que de repente dices, eso yo lo veía antes, no sé, en alguien de 12 años, si quieres, sí, ¿no? Pero ya verlo en alguien de 6 años, de 7 años, es bien complejo, eso es muy complicado, y esta cosa de no poder entender para poder ayudarle o algo así, pues es más difícil. Sí, o sea, también creo que cada generación se enfrenta a retos diferentes por el contexto que le toca vivir, así como nosotros platicábamos ahorita que a lo mejor estas ideas locas que tenías, pues las llegabas a comentar con tu grupito de amigos en la secundaria o en la preparatoria, y a lo mejor de ese grupito, a lo mejor 3, 4 te seguían la corriente, pero se quedaba ahí. Hoy con este tema de la tecnología, pues los chavos encuentran como que esa similitud o esa resonancia con otras personas que a lo mejor nunca se van a conocer y que a lo mejor ni son chavos como ellos y son adultos, y este tema de los peligros en el internet. Entonces ahí como que cabe esta parte de ese contexto en el que los jóvenes viven el día de hoy, donde están pues de alguna manera hiperconectados. Nosotros como generación nos tocó como esa transición de la tecnología, por ejemplo, en el internet, ¿no? O sea, nosotros conocimos el internet, ¿qué te gusta? A los 14, 15. Sí, claro. Y en ese entonces era como que, tiene computadora.
Y luego, tiene internet, o sea, no cualquiera tenía computadora, no es como ahorita que hasta un niño de 10, 11 años tiene un teléfono, ¿no? No, si supieran, o sea, que antes, no sé, querías ver una imagen prohibida y así ponías y se iba descargando poco a poco. ¡Pum! Ajá, exacto. Y tardabas como 5 minutos. Media hora para que media hora para que digas, y ahora ya no te sí. O sea, ese tipo de cosas como que cuentan mucho el cómo nosotros vivimos ese acercamiento con la tecnología y cómo lo viven en día los niños. O sea, por ejemplo, la generación Z y la generación Alfa son niños jóvenes que prácticamente esa transición no la vivieron y casi que desde niños o recién nacidos ya tenían algo conectado. Ahorita que mencionabas esta serie de adolescencia o adolescente, en una parte de la serie a mí me sorprendió mucho donde creo que era un policía el que estaba investigando todo el caso y como que su hijo se le acerca y dice, pues es que me das pena de que no sabes ni por dónde buscar, ¿no? Sí. Un corazón morado significa no claro, sé qué. Claro, sí. Y yo así como de, yo no sabía eso, sí, o sea, no sé si sea real, pero seguramente tienen sus códigos así de que este emoji significa algo. Yo no ahí mandando emojis de corazón morado, ¿no? Sin saber qué significa. No sabía qué significa la berenjena, perdonen. Perdonen. Ups. Es cierto, ya. No, y, o sea, ese tipo de cosas era lo que te decía hace ratito de ellos como que van creando sus propios códigos de lenguaje, ¿no? Sí, claro. Entonces uno como ya de otra generación, pues le cuesta mucho trabajo. O sea, me gustaría como remarcar mucho este tipo de cómo nosotros vivimos los cambios tecnológicos, que por ejemplo para nuestros papás cuando nosotros éramos jóvenes y decíamos, no, pues es que es internet, y los papás así de, ¿y qué es internet? Y no, pues es que te puedes comunicar con otras personas de otra. No, ten cuidado porque, y era así como que un shock, ¿no? Y ahora nosotros pues ya estamos del otro lado en donde nosotros somos los adultos y de repente es de, pues es que como siempre está conectada, o sea, en el caso de mis hijas siempre están conectadas, pues con quién estarán platicando, claro, ¿no? Claro. No les vayan a robar la información, no las vayan a citar en algún lado. Y ahora que vi esta serie y pues a lo mejor yo estoy viendo así sus mensajes y de repente son puros corazones y a lo mejor esos... mira cómo la quieren. Cómo la quieren, ¿no? Y tienen otro tipo de mensaje, ¿no? Sí, eso es muy complicado. Y esta parte te digo bueno, que tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, como nosotros como generación vivimos un antes y un después de la tecnología. Nuestros padres vivieron el después, el antes. Exacto, o sea, no lo conocieron. Ellos ya viven en la tecnología, o sea, ya nacen conectados, ya nacen hiperconectados, ya nacen con todo eso. Entonces, ahí es donde si a nuestros padres ese cambio les costó un montón, pues a nosotros nos cuesta más. Y eso que tenemos como una herramienta, un plus de que ya pues ya que poco o mucho ya le sabemos o le movemos un poco a la tecnología, ¿no? Sí. Pero ya no es solamente que tú entiendas o sepas mover un teclado de computadora, ya no solo es solamente que sepas mover la pantalla del celular y que sepas meterte a las aplicaciones. Claro. Ahora entiéndele a los mensajes que se mandan y a los códigos de comunicación. Entonces, eso lo vuelve un problemita más complejo. Y yo ahora también, ahorita que estábamos platicando y que tú lo decías, pienso en cuáles serán las posibles soluciones o qué podríamos ir como adultos pensando o ideando para poder tener mejor comunicación con los más jóvenes. Y a mí me hace pensar, ahora que estamos platicando, pues más bien y creo que lo había escuchado en algún podcast, no estoy seguro, bueno, o lo había leído, no me acuerdo, pero la edad, ya se me olvidan cosas, que tiene que ver mucho con la infancia. O sea, en la infancia es donde podemos construir ese vínculo. O sea, los padres de familia con sus hijos, con sus hijas, con sus hijes, ¿no? Los maestros y demás. En la infancia, donde apenas digamos que desde recién nacidos hasta que por ahí de los 8 años, 6, 7, sí, es donde tú puedes como ahí estar generando este vínculo, para que en la juventud, en la adolescencia, no se te vayan tanto. Se van a alejar, es un hecho. O sea, creo que eso debemos estar ya bien conscientes. Se van a alejar, se van a aislar un poco, pues sí, es un hecho. Pero si quizá los vínculos y acuerdos que tienes desde la infancia son muy, muy fuertes, van a poder transitar la adolescencia y la juventud como con más estructura, como con más bases. Pero me preocupa, que te digo, en estos casos de niños muy pequeños que ya están desconectados de sus padres, de repente digo, tiene 6 años, tiene 7 años, y la mamá llega y dice, no le entiendo, es que no le entiendo, no sé qué quiere. Y me parece
gravísimo, porque de repente dice, señora, si no le entiende a los 7 años, pues no se espera, cuando tenga 13, puta, o sea, no, ya, o sea, la perdió, pues. Entonces, creo que tendríamos como adultos que trabajar mucho, mucho en la infancia, en las infancias, para luego poder medio sobrellevar la adolescencia y al final ya decir, bueno, como recoger a tu adulta o a tu adulto y decirle, ahora vente para acá. Pero para mí, es en la infancia, en temprana, ¿no? O sea, lo primerito. Pero yo no veo que estén haciendo eso luego algunos adultos, ¿no? Algunos bueno, contemporáneos. Es que, ese tema de ser papá, creo que todavía no alcanzamos a comprender que es un trabajo, claro, es una chamba. Y pareciera que muchos ven de pues, ser papá es tener al hijo. Sí, y mantenerlo. Y pues, no, o sea, se requiere tiempo. Y ponlo en rojo en grande, es una chamba. Es una chamba. Sí. Es dedicarle tiempo. O sea, por ejemplo, ese vínculo que tú mencionabas de, no sé, desde que nace hasta los 7, 8 años, es estar ahí presente, es jugar, es tratar de entenderle. Pero insisto, muchas veces es de, pues, toma, te presto la tablet, te presto el celular y ahí, no, o sea, no me des lata. Claro. Creo que, o sea, siempre como que en estos temas es, insisto, bien fácil decirlo y uno al momento de que lo dice pareciera que uno es el papá perfecto. Y no, o sea, yo creo que en muchas cosas, pues, o sea, yo carezco de ser el gran padre, pero por ejemplo, sí veo que yo he logrado como tener un vínculo con mis hijas. Claro. Y creo que se debe a eso que dices, de que pues estuve ahí presente y en la actualidad, cuando ya son jóvenes, o sea, mi hija es una adolescente, pero creo que tengo ahí un vínculo importante con ella en donde seguramente no entiendo muchas cosas y ella se ríe mucho de mí de que no entiendo algunas cosas, pero trato de estar ahí presente porque el camino fácil es, pues no le entiendo. Y ya te cruzas de manos, ¿no? Y dices, no, pues es que estos chavos están bien locos, ¿no? Sí, exacto. Ya no entiendo. Vamos a una fiesta, vamos a tomar una. Sí, exacto. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, de repente, mi hija, la mayor, es mucho de, le gusta mucho ver series, le gusta mucho leer, y de repente, hace como 1 año, 2 años, estaba como que muy clavada con una serie donde, creo que ya lo he comentado aquí, los personajes de esa serie tenían nombres de autores famosos, de escritores. Entonces, yo así como que me quedaba sorprendido porque digo, ella ni siquiera sabe bien quiénes son, pero en su mismo gusto por la serie se ponía a investigar. Claro. Y de repente me decía, ¿me compras un libro de tal autor? Y yo así como que ni lo conozco ese autor y ya me metí y digo, pero este es un autor así como que top de hace, no sé, 50 años, ¿no? Y mi hija queriendo leer eso. Ese tipo de detalles son los que, pues tú como padre te tienes que involucrar, ¿no? De decir, ay, esta niña está loca, ahora que quiere leer este libro, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo digo, es trabajo, porque pues no nada más es decir, bueno, pues quién sabe qué está. Ahorita está con otra serie que me dijo, ven, es que quiero que veas esta serie conmigo. Ella ya la había visto, ¿no? Y cuando la vi, o sea, los primeros 2 capítulos que digo, ay, me dije, ¿cómo me hace ver este tipo de cosas? Sí, o sea, tal cual, así de, no la entiendo. Y ya por el capítulo 3, 4 ya me empecé a clavar yo, ¿no? Así y siempre es ella muy de, ¿qué opinas del final de este episodio? ¿O qué opinas de? Y yo así de, a ver, opino esto. Y de alguna manera ya, o sea, ahorita ya me enganchó la serie y me gusta, pero el trabajo es hacer eso que no te gusta, ¿no? De decir, ay, tengo que ir a ver la serie con mi hija, de a lo mejor no lo estás disfrutando, pero eso es el trabajo, o sea, porque no nada más es de, bueno, pues vamos al parque y por un helado, eso es bonito, ¿no? Y lo disfrutas y todo, pero el trabajo de dedicarle tiempo, de tratar de entender, eso es trabajo, y eso es a lo que me refiero de que como padres tenemos un trabajo. El tener los hijos cualquiera. Sí, es que eso es creo que lo que nos está faltando mucho, o sea, así como padres, y qué bueno que lo mencionas porque, híjole, luego la gente anda teniendo hijos nomás a lo güey, o sea, de verdad, y porque son una bendición, y porque los amas, sí, claro, los amas, son una bendición tal, pero son una chamba, o sea, son un trabajo, y eso me parece muy importante, o sea, yo soy quizá muy cerrado en ese aspecto, ¿no? Y yo le digo a mis hermanos, por ejemplo, o a quienes están a mis alrededores, o sea, chambeale con tu hija, con tu hijo. Quizá en el fondo yo no tengo hijos porque no quiero hacer la chamba, o a lo mejor porque ya tengo mucha chamba, porque tengo muchos. No tengo hijos, pero tengo muchos estudiantes, estudiantes, ¿no? Entonces, cuando uno es docente, y eso lo he platicado con algunas compañeras y compañeros, pues como que un poco queda como curado, vacunado contra eso de querer ser papá a veces, ¿no? Porque dices,
es una chamba, o sea, y uno desgraciadamente, no es por criticar, o sea, no es porque sea tu intención, pero sí ves quiénes hacen y quiénes no hacen su chamba. Y lo más, y yo cada que voy a hacer una cosa, digo, y lo más complicado, pero bueno, una de las cosas que le va complicando más, pues es ver que sí hay papás que no alcanzan a mirar que no están haciendo su chamba, ¿no? Y que se enojan cuando les dices, cuando les pides que hagan su chamba, ¿no? Y es bien, bien feo porque yo ya, o sea, yo que trabajo en primaria y luego en preparatoria, yo ya sé dónde va, o sea, yo ya sé qué va a pasar, o puedo prever qué va a pasar con esa niña de 6 años. Claro. O sea, ya sé, o bueno, no sé, ya me imagino qué tipo de adolescente va a ser, ¿no? Y entonces digo, pero no, o sea, ellos cuando me dan ganas de cachetear a la gente, no, pongas, trabaje, señora, no sea mensa, ¿no? Entonces, busque un vínculo con su hija, porque de verdad, o sea, luego no van a poder, o sea, y dejarlo a la suerte y a las manos de Dios, bueno, pues es flojera también, o sea, es Sí, flojera, claro. o sea, es decir, Pero digo que es un trabajo, o sea, yo te tengo de conocido a ti como profesor, tengo otro familiar que también es maestra de kinder y muchas veces escucho esto de que pues es así como de yo tuve al hijo, pero quien lo tiene que educar es la escuela y dejan todo el trabajo en los maestros y no es así. y O sea, la pasamos muy mal. al final de cuentas, como esos vínculos de los que estamos hablando, pues, o sea, tú como profesor es educarlo dentro de no sé, dentro de las materias que les exigen, ¿no? Y obviamente ustedes, por su trabajo, van un poco más allá, pero no es la responsabilidad el crear esos vínculos que como padres debemos de crear con los hijos y obviamente tratar de entenderlos. Y sí, en muchos casos no los vamos a entender, pero sigue siendo un trabajo de tratar de descifrar, ¿no? Sí, a veces nos pasa que vemos, no sé, hay niñas, niños problema, ¿no? Ajá. Y entonces ya los tienes ahí un rato tú en la dirección, por ejemplo, ¿no? Y vas viendo y dices, es que este chavo, o sea, esta chava, este niño no tiene mayor problema, o sea, la cosa es que, mira, en cuanto tú, de verdad, o sea, parece mentira, pero en cuando tú generas un vínculo fuerte con alguien, con un niño, con una niña, tienes mucha parte del camino hecho, o sea, de verdad, mucha parte del camino ya andado. Lo demás lo vas a poder seguir construyendo, pero a partir de ese vínculo, o sea, y ese vínculo no tiene que ver solo con el hecho de decir te amo, ¿no? O decir te quiero, no, tienes que demostrarlo, pero y no demostrarlo nada más diciéndole que sea todo. O sea, es una cosa también, hay una cosa que también tenemos muy torcida en la sociedad, Omar, es este concepto de amor. A veces pensamos que para demostrar el amor a alguien tienes que darle todo y no es así. Construir un vínculo amoroso con alguien es ayudarle a poner límites, ayudarle a entender, ayudarle a comprenderle. Y a partir de eso sí se construye un vínculo amoroso, pero eso cuesta mucho trabajo hacerlo. Y repito, cuando tienes ese vínculo con un niño, con una niña, ya lo demás lo vas a ir pudiendo como trabajar. Pero siempre y cuando el vínculo lo sigas alimentando y siga siendo lo suficientemente fuerte. Si no, se te va a ir, o sea, se te va a ir. Y es que por eso ahorita que decías de el típico niño problema o la niña problema que a lo mejor la llevan a la dirección y tú a lo mejor como profesor lo entiendes porque, o sea, lo entiendes porque, no sé, a lo mejor llevas medio año conociéndolo o ya llevas 6 años en la primaria conociéndolo, no sé, pero ya tienes como que una idea, ya lo tienes medio estudiado y entonces por eso muchas veces se dice que solo quiere llamar la atención, porque a lo mejor no ha establecido un vínculo, a lo mejor con sus padres, que son con los que debe de establecer un vínculo. Entonces es así como de, pues nadie me pela, o sea, como que muchas veces sucede eso, ¿no? De que no es que sea malo el niño, simplemente como que quería llamar la atención porque nadie lo está pelando. Sí, y sí quiere llamar la atención porque necesita ese vínculo, o sea, exacto. Sí, entonces eso es muy complejo y a veces uno como docente también está muy limitado porque si tú vas un poco más allá, pues ya te puedes ir demandado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, ahí es una cosa que tendríamos que trabajar todos. Yo repito, creo que es una chamba de padres y madres, pero en general de los adultos y de las adultas. O sea, sí tenemos que voltear a ver a las juventudes, porque no les estamos entendiendo, pero tenemos que ir más antes, ¿no? O sea, a las infancias, porque ahí es donde podemos generar el vínculo. Entonces, adultos responsables generando vínculos con las infancias,
creo que es lo que más vínculos saludables con las infancias es lo que nos hace mucha falta, ¿no? Sí, como dices de esta mamá, si a los 7 años, o sea, como que ya se dio dio por vencida de, no entiendo, o sea, ¿qué pasará cuando tenga 14 y cuando, o sea, esa etapa difícil, o sea, sabemos que esa adolescencia, pues es complicada, ¿no? Claro. Entonces, si desde los 7 años se está dando por vencida, y yo me gustaría llevar un poquito más allá las generaciones, es decir, como que ahorita estamos muy en los chavos, pero ¿qué pasa cuando estos chavos ya se empiezan a integrar al mundo laboral? Pues que también lo que sucede es que los grandes, los viejos que estamos en las empresas decimos, es que no los entendemos. O sea, es que no quieren trabajar. Es que ahora ya no se comprometen, es que son la generación de cristal. Pero aparte ya son adultos, ¿no? Entonces ya los puedo tratar como iguales, entonces que se frieguen, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no están rindiendo o algo así. Pero viene esa parte de que no los entendemos, entonces los malos son ellos. O sea, la generación de cristal, no se comprometen, claro. Esto. Y pues lo que sucede es que hay en las empresas una alta rotación de personal y obviamente los grandes pues nos estamos haciendo más grandes y no hay como que una fuerza laboral que entre y que se comprometa. Y vuelvo a insistir en esta parte de que pues obviamente crecemos a partir del contexto. O sea, nosotros, generación millennial, crecimos a partir de ideales en donde nuestros papás nos decían, estudia para que tengas una carrera y puedas conseguir un buen trabajo, ¿no? Creo que esta nueva generación, por ejemplo, los que ya están entrando al mundo laboral, generación Z, o que ya llevan años, pues ellos de alguna manera vieron nuestro ejemplo y decían, pues no es tan real eso de que estudies y te vas a conseguir como que un buen trabajo, claro. ¿no? Entonces, como que ese contexto que vivimos nosotros, el contexto que ellos vivieron, comparando nuestros dos contextos, pues ellos dicen, pues yo voy a trabajar con otros ideales, ¿no? O sea, yo no voy a dejar que me regañen, que me estén mangoneando y esto, ya tienen como que ideas distintas. Y si como adultos, o sea, o como mayores, porque en teoría pues ya hay tanto esa generación como los más viejos, pues ya somos adultos los dos, pero si los mayores de la empresa, los que mandan, los que toman las decisiones, no entienden a estas generaciones, pues ahí va a seguir se está abriendo una brecha generacional donde no hay una comprensión y los buenos son los grandes, ¿no? Y los malos son la generación de cristal. Y es que no trabajan igual porque no tienen las mismas expectativas que teníamos nosotros. Exactamente. Y a veces los culpamos y decimos, no, son conformistas, no quieren crecer. Pero yo escuchaba hace poco un estudio en donde decían, por ejemplo, en los años 70, para que tú tuvieras una casa, el típico casa, perro, familia y carro, tenías que ahorrar, o sea, para tener bien tu casa tenías que ahorrar, no me acuerdo si eran como 3 meses de tu sueldo, 6 meses de tu sueldo. Okay. Y en 6 meses, o sea, que ahorraras el sueldo íntegro, pues ya tenías casa. Y eso ya era, ¿no? Fíjate, 6 meses. Y la brecha ha ido creciendo. Ahora son 100 y tantos meses del sueldo para que un chavo pueda comprarse una casa. O sea, eso ya es irreal. O sea, ya sí. No se pueden comprar casas. Es decir, creo que nosotros somos de las generaciones, o sea, tú y yo en el tema de la vivienda, creo que yo me siento como afortunado porque creo que somos de los últimos que sí pudimos o estamos considerando un hogar, una casa, y eso ahorrándole un montón, ¿no? O sea, un montón. Pues estos chavos que están ahora, o sea, que llegar a tener una casa propia va a ser no imposible, o sea, pero casi, ¿no? O sea, pero... Sí, aquí me gustaría mencionar que muchas de las cosas que estamos diciendo en este episodio a lo mejor lo puedan ver algunos como simplista y que estamos generalizando. Y sí estamos generalizando porque estamos hablando de generaciones. Sí. Y sí, o sea, seguramente habrá chavos, muy chavos que están entrando al mundo laboral y que de alguna manera la pegan y pueden tener su casa. O sea, no estamos diciendo que sí, no. Claro. Pero en lo general, o sea, si como dices tú, a nosotros, nuestra generación millennial, nos costó trabajo, las generaciones que vienen, en este caso la Z y luego la alfa, es todavía más complicado. O sea, vemos chavitos de 15, 17 años que se volvieron youtubers o tiktokers, están ganando millonadas. Pero son las excepciones, claro. Exactamente, son las excepciones. En lo general, la generación está sufriendo por encontrar trabajo. E insisto, también hay una parte como de resentimiento de que el sistema pues no les cumplió las promesas, ¿no? Y estaba esa parte de si estudiabas más, pues tenías un acceso a mejores oportunidades de trabajo. Y creo que, por ejemplo, cuando yo accedí al mundo laboral, sí fue así, pero pues también me tocó ver muchos casos en donde a lo mejor la presión familiar o social de tienes que estudiar una carrera, pues fue de, pues voy a estudiar lo que sea.
y pues va generando una generación de personas frustradas en donde pues yo ni quería estudiar eso, nada más que me obligaron como que forzosamente Porque tenías que decidir ya. Exactamente, y tenía que estudiar. Y entonces pues de repente creo que a nuestra generación millennial le empezó a tocar muchos casos donde pues estudiaron, pero terminaron de taxistas o terminaron trabajando en un McDonald's o terminaron trabajando en una tienda departamental, porque pues de alguna manera no estaban como que 100% convencidos de eso. Y a la vez, y esto muy importante, esta parte que digo de que a lo mejor el sistema les falló y genera una frustración de, pues es que sí me metí a trabajar de lo que estudiaba, pero pues así las grandes oportunidades, los grandes sueldos, pues no era, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora lo que viene, lo relacionamos con esta parte que tú decías, los más jóvenes es una competencia aún mayor para encontrar un buen trabajo y pues si no encuentras un buen trabajo, pues en dónde vas a poder conseguir una casa, un patrimonio, sí, ¿no? Sí, muy bien complejo. Pero aparte, si estamos como conscientes o estamos como pensando en esto de que las juventudes están cambiando y que quizá ahora, no sé, les cuesta más como quizás hasta madurar, por ejemplo, ¿no? O sea, quizás hasta centrarse en el mundo, se vuelve más difícil porque, a ver, a nosotros nos hicieron tomar una decisión a los 18, 19 años, 20 años de qué queríamos estudiar, ¿no? No, Porque, a los 17 prácticamente. Exacto, a los 17. Y sentíamos que, o sea, no podíamos decidir, ¿no? Hay quienes quizá teníamos el más claro el concepto, pero quienes no. Aún así me sigue pareciendo muy agresivo, muy temprano para que tú a los 17 años, 18 ya digas, no, ya me voy a dedicar a esto de por vida. Sí. Pues, estás muy chavo, ¿no? O sea, estás muy verde. Luego por eso nos andamos arrepintiendo y demás. Pero imagínate, o sea, ellas y ellos que todavía les está costando como más adaptarse, o quizá que, o no sé, sino más bien que su mundo es completamente diferente al de nosotros, y que le digas a los 17, órale, ya hijo, dale a tus 17, ya dime qué vas a hacer de grande y tal, y a qué le vas a dar. Pues no, o sea, creo que es algo que también, por ejemplo, el sistema educativo tendría que ir como modificando, el sistema económico, social, porque si bien no les vamos a decir, o no estoy a favor de que se les diga como manteniendo pues hasta los 20 y tantos, 30 y tantos, sí creo que laboralmente y para tomar ese tipo de decisiones hace falta más madurez emocional, pues. ¿No? Eso y también como tener una mayor exposición a las opciones que hay. Sí. Porque yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, donde teníamos que elegir, creo que tú siempre, insisto, tú lo tuviste muy claro, pero creo que no teníamos como que modelos de referencia, ¿no? O sea, pues prácticamente éramos como la primera generación en la familia que íbamos a estudiar una carrera, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que en ese momento se te vienen a la mente las carreras clásicas de o eres doctor, o abogado, o maestro. Pero, por ejemplo, en mi caso, donde hablamos que mi generación apenas empezaba a conocer las computadoras, el internet, el yo meterme a una carrera como ingeniero en sistemas computacionales era como de, wow, es la carrera del futuro, ¿no? Pero pues porque nadie sabía de computadoras, ¿no? Así como que, es la carrera del futuro. Hoy que he explorado así como que una gran variedad de oficios, profesiones, me doy cuenta que, por ejemplo, un niño, ¿cómo va a decir? Pues yo me quiero dedicar a ser consultor de calidad? Pues, al menos que tengas un familiar de eso, ¿no? Y que te platique, ¿no? La semana platicaba con una chica que ahora trabaja en turismo, pero decía, yo quería ser consultora de no sé qué, de procesos de calidad en una empresa. Y yo así de, ¿y cómo lo tenías tan claro? Bueno, es que un primo se dedicaba a eso y una vez nos llevó una planta. Pero si no tienes esas referencias, pues, y a los 17 años te dicen, tienes que elegir, y así como de, pues, ¿qué elijo, no? O sea, o soy maestro, o soy doctor, o soy licenciado, no sé, ¿no? Sí, y lo cierto es que no les entendemos, o sea, es muy complicado, ¿no? Entender estos nuevos códigos, estas nuevas realidades, ¿no? Tenemos una idea y yo creo que estamos hablando en este capítulo de lo que alcanzamos nosotros a comprender, ¿no? Para lo que nos da nuestro entendimiento, y a lo mejor si este capítulo lo ve un chavo claro. Decir, los rucos, o sea, no, exacto, no saben ni lo que dicen, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque nosotros hablamos desde lo que vivimos, desde lo que nosotros creemos entender, pero claro, o sea, no estamos metidos en su mundo, no lo desconocemos por completo, entonces sí, o sea, aceptamos esas críticas. Desde nuestro intento, estamos intentando. Sí. Primo, pues no sé, como para ir ya cerrando y que no nos vayamos con una situación tan caótica de que no entendemos que no a los jóvenes tan mal. Pues mira, yo creo que justo yo diría eso, o sea, no les entendemos, va a ser bien complicado, pero creo que me encantó que lo dijeras, ¿no? O sea, es decir, no solo como padres, como adultos,
tenemos que chambear. Es un trabajo, o sea, es un trabajo lo que tenemos que hacer con las infancias y con las juventudes. Y el trabajo inicia desde el día 1 del nacimiento de la persona, desde ahí empieza la chamba. O sea, yo creo que desde ahí viene. Habrá quien digan que desde antes, ¿no? Pues, puede ser, o sea, desde antes también puede ser. No metiéndome en cosas acá que si desde la concepción, ¿no? Yo digo que de que nace, pues, sí, a reserva de que haya otras opiniones, empieza el trabajo, ¿no? Ahí tiene que ser, ¿no? Sí. Y desde ahí se construye, ¿no? Desde ahí se construye ese vínculo y desde ahí empieza la chamba para que luego no la pasen tan mal, no la pasemos tan mal los adultos con los jóvenes. Sí, yo hablaría de tratar de analizar el contexto en el que cada uno se desarrolló. Insisto, a nosotros nos tocó una época de transiciones tecnológicas muy fuertes, incluso por ejemplo en el tema de la música, pues nosotros nos tocó ver a lo mejor acetatos, a lo mejor casi no los ocupamos nosotros, pero los discos de acetatos, pero sí nos tocó usar un cassette, meter un cassette, comprar nuestros propios cassettes, claro. Luego tener discos compactos, grabar un cassette, tener luego nuestros discos compactos y luego vino el famoso MP3 y ahora la música en streaming. O sea, vean cuántas cosas nos tocó vivir. Y eso, digamos que a nivel tecnología y una probadita así como del tema de la música. Imagínense todos los cambios que han vivido a lo mejor ahora los jóvenes, ¿no? Que a lo mejor ya es un contexto totalmente diferente al que nosotros vivimos en ese entonces y que por eso no lo entendemos. Hay una brecha pues muy grande. Es parte del trabajo de los adultos, pues tratar de involucrarse lo más que se pueda. Y la verdad es que también, pues como decías, es un trabajo, pero también no es que estemos a ciegas. O sea, como platicaba yo, de repente me salen videos de una chica que trata de explicar. Seguramente habrá muchos claro, como tutoriales, videos, TikTok, donde diga, ¿quieres entenderle a la chaviza? Pues ve esto. Y pues le tendríamos que hacer, ¿no? Si sí, realmente lo queremos entender. Y por el otro lado, también a lo mejor platicar de los jóvenes o mandar un mensaje a los jóvenes, porque yo sé que muchos de repente de tus alumnos lo ven, que son un poquito más jóvenes, y decir, pues también vean que hay personas que estamos como en esa disposición de tratar de entenderlos. Generemos los vínculos, generemos los canales de comunicación, sí, no estén tan cerrados, o sea, no somos enemigos. Es cierto que ya dimos el rucazo y no entendemos muchas cosas, pero muchos de nosotros queremos entender, entonces denos la oportunidad. Sí, aperturemos la mente todas y todos. Pues perfecto, primo. No sé si quieras agregar algo más. Ya nada más, porque si no voy a llorar. Ok, perfecto. Pues como siempre, agradecer a las personas que están ahí en la pantalla en este momento viendo este video. Les agradecemos mucho si dejan un comentario, si le dan like, si lo comparten. Y pues bueno, sobre todo que nos dejen sus opiniones, porque nosotros aquí somos dos locos que nos damos cuenta de que ya estamos rucos, pero es bueno que nos den su opinión, a ver qué piensan. Y bueno, invitarlos a que sigan este proyecto, que nos comenten. Y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Bye.